¿Cómo nació realmente el antiguo Israel? Seguro que a todos nos suenan las historias de los patriarcas, del Éxodo, de los reyes gloriosos, pero ¿y si os dijera que la investigación moderna nos cuenta una historia bastante diferente y, la verdad, fascinante? Hoy vamos a bucear en cómo los expertos entienden hoy los orígenes del pueblo de Israel, usando todo lo que nos dan la arqueología y los textos antiguos. Muy bien, vamos a meternos en materia. Y es que aquí está el meollo de la cuestión. Por un lado, tenemos el Israel bíblico, el de la narración que todos conocemos. Y por otro, el Israel histórico, que es la imagen que los académicos reconstruyen pieza a pieza, como si fuera un puzzle, usando artefactos, ruinas y documentos de otras culturas. Son dos retratos del mismo pueblo, sí, pero que a menudo nos muestran caras muy distintas. Para no perdernos en este viaje, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a dejar claro qué es eso de los dos Israeles. Luego, veremos el cambio de chip que lo revolucionó todo en los estudios modernos. A continuación, nos zambullimos en tres de los grandes temas: los patriarcas, el Éxodo y el famoso reino de David y Salomón. Y para terminar, nos haremos la gran pregunta. Con todo esto sobre la mesa, ¿cómo leemos la Biblia ahora? Empezamos por la base, el cimiento sobre el que se construye todo el enfoque crítico moderno. Y ojo, que esto es clave. No se trata de que una versión sea la buena y otra la mala. No están compitiendo. Son simplemente dos tipos de verdad diferentes. A ver, para que quede súper claro, el Israel bíblico es, por así decirlo, la autobiografía de un pueblo. La historia que se contaron a sí mismos para entender quiénes eran, de dónde venían y qué pintaba Dios en todo eso. Es una historia de fe, de identidad. En cambio, el Israel histórico es lo que nos cuenta la pala del arqueólogo y las tablillas de los reinos vecinos sobre la gente que vivía allí. Claro, este nuevo enfoque no apareció de la noche a la mañana. Fue una transformación radical, una vuelta de tuerca total en la manera en que los expertos se acercan a los textos de la Biblia. El chip cambió por completo. Durante muchísimo tiempo, la arqueología bíblica era como una búsqueda del tesoro para probar que la Biblia era cierta. Hoy, el objetivo es otro. Los académicos ya no usan la Biblia como un mapa para encontrar pruebas, sino que la estudian como si fuera un artefacto más, un producto de su tiempo que nos chiva un montón de cosas sobre las creencias y las neuras de sus autores. Y esta cita lo clava. La pregunta importante ya no es ¿pasó esto tal cual se cuenta?, sino más bien ¿quiénes eran los que escribieron estas historias y por qué las contaron así? El foco se pone en los autores y su mundo, no solo en los protagonistas de los relatos. Es un cambio sutil, pero lo cambia todo. Venga, pues vamos al lío con el primer gran tema, las figuras fundacionales de Abraham, Isaac y Jacob. Sus historias son, literalmente, el kilómetro cero de la nación de Israel. La historia del Génesis que todos conocemos, ¿no? Nos pinta a estas figuras como pastores, seminómadas, viajando por el creciente fértil, recibiendo promesas de Dios que acabarían dando origen a un pueblo enorme. Es la saga familiar que funda toda una nación. Pero claro, cuando los historiadores se ponen a mirar con lupa, empiezan los problemas. Por ejemplo, se habla de camellos domesticados o de pueblos como los filisteos y... ¡ups! Eso es de mucho después, no cuadra en el tiempo. Esto hace pensar que las historias se escribieron siglos más tarde. Y la idea de esos ancestros nómadas podría ser una forma de dar a la nación un pasado como muy antiguo, muy venerable, ¿no? Y distinto al de sus vecinos que ya vivían en ciudades. Así que, al final, la conclusión de casi todos los expertos hoy en día es que estas historias no son una foto de la Edad del Bronce. Son más bien un espejo de la época en que se escribieron, probablemente ya durante la monarquía o incluso después. Son, en el fondo, un manifiesto teológico sobre la identidad de Israel, sobre su tierra y sobre su Dios. Y ahora vamos con un tema que es el corazón mismo de la identidad israelita, la historia de la esclavitud en Egipto y esa liberación milagrosa a través del desierto. Un pilar fundamental. Es que la historia es brutal, ¿eh? Un pueblo entero de millones de personas liberado por la mano de Dios. Reciben la ley en el Sinaí y luego, ¡chas!, conquistan su tierra prometida en una campaña militar que parece de película. Es el momento en que Israel nace como pueblo elegido. Pero aquí el silencio de la historia es ensordecedor. Los egipcios eran unos burócratas de cuidado, lo apuntaban todo. Pues bien, no hay ni un solo papiro que hable de esclavos israelitas, ni de plagas, ni de la huida de un grupo tan masivo. Cero. Y encima, si vamos a la arqueología, las excavaciones en ciudades como Jericó no muestran una destrucción coordinada en esa época. De hecho, muchas o ya estaban en ruinas o ni siquiera existían. Y esta estela,
Buah, es que es el ejemplo perfecto de todo este lío. Es la primera vez que la palabra Israel aparece fuera de la Biblia. El faraón Merneptah se pone una medalla por haber derrotado a varios pueblos en Canaán y dice algo así como: Israel ha quedado yermo, su simiente ya no existe. Lo alucinante es que esto coloca a un grupo llamado Israel dentro de Canaán sobre el 1208 a.C., lo que choca frontalmente con la idea de que por esa época estaban todos dando vueltas por el desierto. Y de ahí saltamos a la supuesta Edad de Oro, ¿no? Al momento de máximo esplendor del poder israelita, la famosa monarquía unida con los reyes David y Salomón, pura prosperidad y poder. El relato bíblico nos pinta un cuadro grandioso. Un imperio que va desde Egipto hasta el Éufrates, con una corte llena de lujos, un comercio internacional que flipas y, como joya de la corona, el Templo de Salomón en Jerusalén, una maravilla de la arquitectura. Pero una vez más, la arqueología nos baja un poco los humos. Lo que se ha encontrado en la Jerusalén del siglo X a.C. es más bien una pequeña ciudad de montaña. Quizás la capital de un jefe local importante, sí, pero ¿la capital de un vasto imperio? Las pruebas de grandes edificios de esa época son muy escasas y se debaten muchísimo. No parece cuadrar. Entonces, la teoría que tiene más peso entre los expertos es que esta historia de una edad de oro gloriosa se escribió más tarde, en el Reino del Sur, en Judá, y pudo ser una forma de crear un pasado idealizado, unificador, inspirándose quizás en la grandeza que sí tuvo el Reino del Norte, el de Israel, que en los siglos 9 y 8 a.C. sí que fue una potencia regional bastante seria. Después de todo este recorrido, la pregunta es inevitable. Si estas historias no son historia tal y como la entendemos hoy, entonces, ¿qué son? ¿Y por qué siguen siendo tan increíblemente importantes? Mirad, una buena forma de entenderlo es esta analogía. Pensemos en la Biblia como la gran saga de una familia. No busca la precisión de un informe del censo. Su objetivo es otro: transmitir de generación en generación quiénes somos, de dónde venimos y qué valores nos definen. La arqueología, en cambio, sí es como ese informe del censo. Nos da datos fríos, objetivos, pero fundamentales sobre cuánta gente vivía, cómo eran sus casas o qué comían. Y aquí está la clave de todo, el momento que lo cambia todo: el exilio en Babilonia. Gran parte de la Biblia hebrea se recopiló y se editó durante o después de esta crisis brutal. Imagina el trauma: pierdes tu tierra, tu templo, todo. En ese momento de desastre, los escribas reunieron las tradiciones antiguas para responder preguntas urgentes. ¿Quiénes somos ahora? ¿Nos ha abandonado Dios? Y las historias de los patriarcas, del Éxodo, de David, se convirtieron en una potentísima respuesta de esperanza y de reafirmación. Y esto nos deja con la pregunta final, para darle vueltas. Si su objetivo principal no era ser un libro de historia al uso, ¿para qué servían? Y sirven, porque estas narrativas han dado forma a civilizaciones, han inspirado arte, han fundamentado leyes y han ofrecido consuelo y sentido a millones de personas durante siglos. Su verdadero poder quizá no está en su precisión histórica, sino en su capacidad infinita para explorar lo que significa ser humano. Y quiero terminar con esta idea, que me parece fundamental. El objetivo de la crítica histórica no es destruir, sino iluminar. Al entender el contexto en el que se escribieron estos textos, podemos apreciar de una forma mucho más rica y compleja su genio literario, su profundidad teológica y su mensaje. No se trata de desmontar el relato, sino de entender quién lo montó, por qué y para qué. Y eso, en realidad, lo hace todo mucho más fascinante.